Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 9, integrado por el señor patrullero Luis Humberto Corredor y quien les habla, señor intendente Henry Ruge Gómez. Nuestra propuesta para el protocolo pericial, basándonos en el estudio del caso y en las investigaciones que se desarrollan actualmente, la investigación de accidentes de tránsito, en donde se tiene como fin primordial la investigación basada en los daños de la infraestructura vial y en el mal comportamiento de los actores viales, dejando de un lado de pronto o pasando a un segundo plano el estado psicológico y moral de los intervinientes en el accidente de tránsito. Proponemos un protocolo pericial en el que se le dé la importancia adecuada en la medición, la protección de las víctimas y de los indiciados que hacen parte de un accidente de tránsito. Es decir, en esta propuesta pericial se le va a dar importancia y se le va a hacer un seguimiento adecuado al antes, al durante y después del estado psicológico de las personas que fueron intervinientes en un accidente de tránsito. De igual manera, el seguimiento también es para determinar que tengan una adecuada rehabilitación posterior al accidente de tránsito y poder determinar qué lesiones psicológicas y morales sufrieron las víctimas y también los indiciados, puesto que en nuestro análisis se pudo evidenciar que el indiciado también sufrió posterior al accidente traumas psicológicos, por decirlo así. Entonces, nuestra propuesta pericial se basa en 4 etapas. La primera etapa es el levantamiento de la información en campo. En nuestro protocolo estamos proponiendo que la primera autoridad de tránsito que llega al lugar de los hechos realice una recolección de las evidencias con medios tecnológicos. No que se haga el levantamiento en medio manuscrito, sino que se recopile de igual manera con medios tecnológicos que ayuden a que no se pierda ninguna evidencia que se encuentre en el lugar de los hechos, ya que muchas veces hemos evidenciado en algunos casos que las autoridades de tránsito omiten algunas huellas de frenado o huellas de arrastre, o en determinados casos omiten de pronto fijar elementos que pueden conllevar al esclarecimiento del caso, como por ejemplo pues dejan de fijar una botella de alcohol que se encuentra en el lugar. Entonces estos medios tecnológicos lo que van a lograr es que no se omita ninguna evidencia para el desarrollo de la investigación. La segunda etapa es crear un croquis ilustrativo, es decir, además de recopilar la información del lugar donde sucedió el accidente, las características del lugar, de los vehículos que resultaron involucrados, es necesario que se plasme la versión de las personas que resultaron involucradas en el accidente, si ellas están en condición de entregarla. De igual manera de los testigos que fueron presenciales en el lugar de los hechos. Esto con el fin de tener a primera mano la información real de qué fue lo que sucedió y no recopilarla de pronto 3, 10 días después o un mes después, ya que se da tiempo a que la información se transforme, por decirlo así, a que la información varíe. La tercera etapa son las fotografías y entrevistas. Por medio del registro fotográfico que logremos recopilar apenas lleguemos al lugar de los hechos, es de gran importancia, ya que con él vamos a tener una evidencia fija, que no se altere a la llegada de otros intervinientes. Y por medio de las entrevistas quedará plasmada la versión de los testigos presenciales que evidenciaron el accidente de tránsito. De igual manera, si las víctimas y el indiciado están en calidad de entregar las entrevistas, es de gran importancia tomarlas, como se dijo en el punto anterior, para que no se vaya a modificar la información real.
La cuarta etapa sería entregar el informe propuesto, el protocolo pericial en el accidente de tránsito que se propone. Entonces sería en este informe, iría escrito, aparte de la información que recopilen las autoridades de tránsito y de las entrevistas realizadas tanto a los testigos como a las víctimas o indiciados, es necesario que se plasme el análisis psicológico que se realizó a los intervinientes, con el fin de que este análisis ayude a resolver o a adelantar la investigación para tener un claro esclarecimiento de por qué ocurrió el accidente de tránsito. No nos basaríamos solo en las evidencias físicas que se encontraron en el lugar, sino también en el análisis psicológico de los intervinientes. Con nuestra propuesta lo que se busca es que no se haga un análisis únicamente físico del por qué ocurrió el accidente de tránsito. No solamente que la investigación se base en huellas de frenado, en el estado de la vía, en la violación a las normas de tránsito, sino que se establezca también un protocolo que nos permita evidenciar si las personas o los intervinientes en el accidente de tránsito tenían algún problema psicológico o algún problema moral que hubiese podido ocasionar determinado accidente de tránsito. De igual manera, que se le haga un seguimiento a las secuelas que puedan presentar tanto víctimas como indiciados posterior al accidente de tránsito, ya que en la actualidad no se tiene evidencia concreta del problema que sufren tanto las víctimas como los indiciados o las secuelas psicológicas y morales que les deja un accidente de tránsito. Muchísimas gracias por su atención.